Ok, jóvenes, tenemos en esta ocasión la última de las cuatro relaciones que hemos estado explicando en este curso de física básica. Ya vimos la proporcionalidad directa, la variación lineal y la proporcionalidad inversa. En esta ocasión, entonces, tenemos la proporcionalidad directa con el cuadrado. Bien, note que esta también se llama proporcionalidad directa, pero tiene un apellido que es con el cuadrado. Bien, así que no lo vaya a confundir con la proporcionalidad directa. Bien, note también que la ecuación y la manera de determinar la constante de proporcionalidad son muy similares o tienen gran parecido a lo que es la proporcionalidad directa. Si yo les muestro cómo se ve la ecuación y cómo se determina la constante de proporcionalidad para la proporcionalidad directa, note que tiene una similitud bastante interesante. Note, esa es la constante, esa es la ecuación. Ahora, la principal diferencia es que esa variable independiente está elevada al cuadrado. En el gráfico, ¿verdad? Se puede ver o se puede apreciar aún mejor la diferencia, ¿verdad? Porque en una proporcionalidad directa con el cuadrado, la gráfica resultante es esa curva ascendente que ven ahí. Bien, esa se llama parábola, ¿de acuerdo? Esa curva se llama parábola. Y note que también, al igual que en la proporcionalidad directa, comienza en el origen. Esas son las dos únicas relaciones que parten del origen. ¿De acuerdo? Ni la variación lineal ni la proporcionalidad inversa empieza en el origen. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos un poco de las características de la proporcionalidad directa con el cuadrado, especialmente cómo se comportan los valores. Bien, fíjense que a medida que los valores de la variable independiente se incrementan, los de la variable dependiente se incrementan también, pero no lo hacen en la misma proporción como es en el caso de la proporcionalidad directa. Fíjense que aquí los valores están incrementando de una forma más pronunciada, ¿de acuerdo? Aquí no se ve de manera explícita, pero cuando la variable independiente se duplica, la variable dependiente se cuatruplica. ¿Y por qué se cuatruplica? Porque duplicar es multiplicarse por 2. Bien, entonces esta lo que hace es que se multiplica por el cuadrado de 2, que es 4, por eso se cuatruplica. Si la variable independiente se multiplica por 3, entonces ¿qué hace la variable dependiente? Se multiplica por 9. ¿Y por qué por 9? Porque el 9 es el cuadrado de 3. Si la variable independiente se multiplica por 5, entonces la variable dependiente se va a multiplicar por el cuadrado de 5, que es 25. Entonces, si usted observa ese patrón en una tabla de valores, ¿verdad? En el caso de que usted no tenga el gráfico, con eso usted puede reconocer la proporcionalidad directa con el cuadrado. ¿De acuerdo? También usted podría hacer la prueba de la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Pero recuerde que la variable independiente está elevada al cuadrado, así que tenga cuidado con eso. Cualquier punto que usted tome y haga esta división, le va a dar lo mismo. Bien, vamos a hacer un ejemplo para verlo de manera más eh, explícita. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo una tabla de valores. ¿Qué yo tengo aquí? Yo tengo el diámetro de un círculo y su área. ¿De acuerdo? Noten los valores que tengo ahí. Aquí en la anotación me dice claramente que el área es la variable dependiente y el diámetro es la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es yo determinar cuál es la relación, cuál es la constante de proporcionalidad y cuál es la ecuación característica. ¿De acuerdo? Entonces, así, viéndolo así, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Los valores que tienen la variable dependiente, en este caso el área, quizás no sean tan fáciles de reconocer qué está haciendo o cómo está aumentando, ¿verdad? La variable independiente está más sencilla porque va aumentando de 0.5 en 0.5, pero la variable dependiente quizás los números no sean tan, ¿verdad? Tan interesantes. Ahora, si usted no puede reconocer el patrón, entonces la sugerencia es hacer la prueba de la constante de proporcionalidad o hacer el gráfico. Entonces, yo le voy a mostrar a ustedes cómo, por lo menos gráficamente,
bueno, gráficamente y usando la constante, ¿verdad? Poder reconocer ese valor. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar la tabla y la voy a graficar en Excel, ¿de acuerdo? La voy a compartir en la pantalla de Excel, ¿verdad? Aquí está la pantalla de Excel. Voy a pegar los valores aquí, ¿verdad? Voy a pegar los valores. Déjenme salir de la manera. Ok, ahí está. Pero para poder graficarlo en Excel, tengo que colocarlo de manera vertical, es decir, en columnas, no en filas. Primero coloco los valores de la variable dependiente, que son 0, perdón, lo de la independiente, 0.5, 1, 1, 1.5 y 2. Y para el área que tengo 0, 0.19625, 0.7585, 1.76625 y tengo 3.14. Bien, entonces yo voy a seleccionar esos valores y le voy a decir a Excel, voy a insertar aquí gráficos recomendados, tablas recomendadas. Automáticamente Excel me dice, ¿verdad? Me da, ¿verdad? Recuerde que se le puede dar mucho tipo de gráfico, usted tiene que seleccionar el gráfico adecuado, pero ahí se ve que el resultado que es una curva ascendente, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la parábola. Entonces ya con eso, ¿verdad? Ya yo con eso tengo, o ya reconocí que ahí hay una proporcionalidad directa con el cuadrado. Vuelvo a la presentación. Le voy a colocar el gráfico ahí para que lo tenga, ¿verdad? Ahí mismo en la presentación y que se vea claro que ahí hay una proporcionalidad directa con el cuadrado. Bien, entonces voy a pegar el gráfico, lo voy a poner más pequeño. Bien, un lugar donde no moleste. Ahí estás bien. Entonces, ok, gráficamente ya yo reconocí que hay una proporcionalidad directa con el cuadrado. Entonces, ¿cómo yo escribiría eso? El área, en este caso, perdón, el área es directamente proporcional al cuadrado del diámetro. Bien, así es como se escribe. También lo puedo escribir de una forma más compacta, utilizando ya la notación matemática. ¿Cómo yo diría eso? Yo diría A, recuerde que el símbolo de proporcionalidad es este. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que, perdón, es A mayúscula. El área es proporcional ¿a qué? Al cuadrado del diámetro. Entonces lo escribo así mismo. A D al cuadrado. D al cuadrado. Ahí está. Así se escribiría de manera compacta que el área y el diámetro obtienen una proporcionalidad directa con el cuadrado. Bien, entonces vamos a determinar la constante de proporcionalidad. Y de paso, ¿verdad? Vamos a probar o hacer la prueba de la constante. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba de la constante para comprobar que en realidad, ¿verdad? Ahí hay una proporcionalidad directa. Entonces, ¿cómo se determina la constante de proporcionalidad en caso de una proporcionalidad directa con el cuadrado? Usted puede revisar, ¿verdad? Vamos a revisar aquí. Me dice que tengo que dividir la variable dependiente entre el cuadrado de la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a probarlo con al menos 2 puntos, ¿verdad? Para estar seguro. Porque hacerlo si vas haciendo la prueba con un punto no es suficiente, tengo que por lo menos poner 2. La variable dependiente, ¿quién es? A. La variable independiente, ¿quién es? El cuadrado de B. Bien. Cuadrado del diámetro. Cuadrado del diámetro. Si usted hace la prueba, asumiendo que es una proporcionalidad directa, vamos a suponer que es una proporcionalidad directa. Y vamos a hacer la prueba así. Bien. Esa es la prueba de la constante en proporcionalidad directa.
Entonces, vamos a tomar el primer punto. Me refiero a este. El origen no lo puedo tomar porque no puedo hacer la división 0 entre 0. Bien. Vamos a tomar este, ¿verdad? Vamos a dividir 0.19625 dividido, bueno, eso se mide en metro cuadrado, tengo que colocar la unidad de medida, metro cuadrado, dividido entre el valor de la variable independiente, que es 0.5 metros. Bien, entonces si yo hago esa operación, queda eso, 0.19625 entre 0.5, eso da 0.3925. Y la unidad de medida me queda en metro, porque tengo 2 metros arriba y tengo uno abajo, ¿verdad? Uno de abajo, el de abajo se lleva uno de los de arriba y queda solamente uno arriba. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago la misma operación, ¿verdad? Con otro punto, voy a tomar el siguiente punto, este, y vamos a ver si se cumple. Ahí es 0.785 el área y el diámetro es de 1 metro. Si hago esa división, eso me da justamente 0.785. Entonces no me da lo mismo. ¿De acuerdo? No me da lo mismo. Entonces, ya con esa prueba yo sé que ahí no hay una proporcionalidad directa. ¿De acuerdo? Eso en caso de que yo haga la prueba, ¿verdad? Pero ya yo lo sabía que eso no era una proporcionalidad directa. Entonces vamos a hacer la prueba como debe de ser, ¿verdad? Vamos a suponer de nuevo que es una proporcionalidad directa con el cuadrado. Ahora sí tiene que dar, ¿de acuerdo? Es d al cuadrado que va ahí. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, eso quiere decir que el denominador, ahí es donde tiene que tener cuidado. El denominador va elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? El denominador va elevado al cuadrado. 0.5 metros. Y eso va elevado al cuadrado. No me queda esto acá. Me gusta mucho este editor de ecuación del... Bien, así es como yo lo haría, ¿de acuerdo? No da eso. Bien. Entonces, lo primero que yo les recomiendo hacer es primero elevar al cuadrado ese denominador, es decir, ese 0.5, elévelo al cuadrado, y cuando lo haga, eso le va a dar 0.25, ¿de acuerdo? Eso le daría eso, 0.25, déjenme escribirlo de este lado, 0.25, y la unidad de medida, ¿verdad? Metro al cuadrado da metro al cuadrado. Bien, entonces, ahora, ¿verdad? Hago la operación, ¿de acuerdo? Y eso me va a dar 0.785. Ahora note que la unidad de medida se elimina. ¿Por qué? Porque tengo metro cuadrado arriba y metro cuadrado abajo. Está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, básicamente se cancela. Esta es una de las ocasiones en las que la constante de proporcionalidad no tiene unidad de medida, da un número puro, adimensional, así es el término que se utiliza, para un número sin unidad de medida. Bien, ahora voy a hacer la prueba con el siguiente punto, es decir, con este. Voy a hacer la misma prueba. Vamos a hacer eso, ¿verdad? Para confirmar que ahí hay en realidad una proporcionalidad directa con el cuadrado. Ahí de nuevo el área da 0.785 y el diámetro es 1. 1 al cuadrado, ¿qué da? 1 al cuadrado da 1, ¿verdad? Lo de arriba se queda igual, 0.785, perdón. ¿Y qué me va a dar eso? 0.785 entre 1 me da 0.785, efectivamente. Entonces me da lo mismo. ¿De acuerdo? Si lo hago con este punto, me tiene que dar lo mismo y con este también. Yo le invito a ustedes a que hagan esa prueba. Bien, entonces ya yo tengo el valor de la constante de proporcionalidad. 0.785 y no lleva unidades de medida. Bien, entonces por último vamos a escribir la ecuación. La ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se escribiría? Vamos a escribir la ecuación. La variable dependiente, bueno, pueden consultar, ¿verdad? Vamos a consultar aquí. Esa es la forma general.
La variable dependiente es igual a la constante por la independiente al cuadrado. Entonces eso es lo mismo que vamos a escribir. La variable dependiente, ¿quién es? El área, A. Es igual a la constante de proporcionalidad que vale 0.785. Multiplicado por la variable independiente elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? La variable independiente elevado al cuadrado. Entonces, básicamente por D al cuadrado. Y ya tengo la ecuación que describe el área en función del diámetro de ese círculo. ¿De acuerdo? Y ya terminó ahí su ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo más adelante ahora. Entonces, vamos a ver este ejercicio, ¿verdad? Para terminar ya esta parte. ¿De acuerdo? Es muy similar a los demás. La única diferencia con el ejercicio anterior es que aquí yo te estoy dando el gráfico, no te estoy dando tabla. Es decir, ya te estoy dando el medio para identificar la relación ya sin hacer ningún tipo de prueba. Ya con el gráfico tú sabes, ¿verdad? Como la forma del gráfico es una parábola, la curva ascendente, entonces ya tú sabes que ahí hay una relación de proporcionalidad directa con el cuadrado. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? Usted lo escribiría de la siguiente forma. En este caso, la variable dependiente, como lo indica el gráfico, ¿verdad? Es la energía cinética, que está en el eje vertical, y la variable independiente es la rapidez, que está en el eje horizontal. Entonces, siempre empiezo con la variable dependiente. La energía cinética es proporcional al cuadrado de la rapidez. ¿De acuerdo? Así es como usted lo escribiría. Entonces, vamos, como ya yo identifiqué la relación, vamos a proceder a determinar la constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? La constante de proporcionalidad, la recuerde que en una proporcionalidad eh, directa con el cuadrado es dividir en el numerador, coloco la variable dependiente, energía cinética, y en el denominador el cuadrado de la variable independiente, en este caso el cuadrado de la rapidez. Bien, entonces vamos a sustituir eso. Pues lo vamos a sustituir, pero primero tenemos que seleccionar cuál es el punto que vamos a tomar. ¿De acuerdo? En el gráfico no se ve bien los valores de la variable dependiente, ¿verdad? Así que vamos a tener que aproximar, por lo menos en este ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a tomar este primer punto. Bien, ahí se ve claramente que la rapidez es de 5 metros por segundo y que la rapidez, perdón, la energía cinética ahí es aproximadamente 20 metros por segundo. Vamos a asumir que 20 metros por segundo. Entonces, lo importante es que usted sepa hacerlo. Bien, la energía cinética es de 20 joules, perdón, la energía cinética se mide en joules. Y la rapidez me está dando, ahí es de 5 metros por segundo, pero recuerde que eso va elevado al cuadrado, 5 metros por segundo, elevado al cuadrado. No olvide elevar al cuadrado cuando vaya a determinar el valor de la constante, cuando lo vayan a, cuando estén trabajando con la proporcionalidad directa con el cuadrado. Bien, 5 al cuadrado, eso da 25, ¿de acuerdo? 25. Bien, la unidad también se eleva al cuadrado, metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Bien. Y ahí tengo, bueno, tengo que hacer la operación, obviamente. Vamos a hacer la operación. 30 entre 25, eso da 1.2. Y la unidad de medida es esta combinación de unidades de medida, ¿verdad? Que la vamos a expresar así directamente porque aparentemente ahí nada se elimina, pero más adelante, ¿verdad? Cuando estemos hablando de energía, usted va a ver que esa combinación de unidades equivale a kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a escribir por último la ecuación. La ecuación que describe
la energía cinética en función de la rapidez. Recuerde la forma general de la ecuación de la proporcionalidad directa con el cuadrado. ¿Cuál es? La energía cinética, es decir, la variable dependiente, es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, multiplicado ¿por qué? Multiplicado por la variable independiente al cuadrado, es decir, la rapidez al cuadrado. Ahí está. Eh, Esas unidades de medida, bueno, por lo menos la de la constante, se podría poner un poco más. Déjeme dejarlo como está. Vamos a dejarlo así mejor. Vamos a dejarlo así como estaba. Porque así se veía un poquito complicada. Así creo que se ve más elegante. Rapidez, perdón, ¿no? Y ahí está. Esa es la ecuación que describe la energía cinética en función de la rapidez. Bien. Entonces, por último, vamos a contestar esta pequeña pregunta que hice. ¿Cuánto vale la energía cinética cuando la rapidez es de 30 metros por segundo? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que usted hace? Tome su ecuación. ¿Qué usted va a hacer? Donde va la rapidez, va a sustituir por ese valor que me da el ejercicio. Entonces, aquí, en lugar de la rapidez, yo voy a sustituir por el valor de 30 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, voy a elevar primero, antes de hacer la operación, primero elevo ese 30 metros por segundo, lo voy a elevar al cuadrado, 30 al cuadrado, 900, y la unidad de medida, oh, perdón, 900 metro cuadrado, porque las unidades de medida también se elevan al cuadrado, recuerden, por segundo al cuadrado. Y simplemente hago la operación. 900 por 1.2, 900 por 1.2, eso da 1080. ¿Y qué tengo? El metro cuadrado por segundo al cuadrado se elimina, porque fíjense que lo tengo en la constante dividiendo y lo tengo aquí en la rapidez al cuadrado multiplicando. Entonces, básicamente solo me queda la unidad de Joule, como debe de ser, la J mayúscula, porque la energía, ¿verdad? Según el gráfico, se mide con esa unidad de medida. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, hasta aquí este video. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos ya el tema de las relaciones entre cantidades físicas.